Gracias, listos. ¿Qué tal, amigos de Logic? Bienvenidos sean. Gracias por estar aquí en esta sesión que hemos preparado de forma muy especial y estamos muy contentos porque es la primera vez que presentamos un libro. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener al doctor Jalife platicándonos de una obra y creo que muchos de los que están aquí presentes crecieron o se formaron leyendo los comentarios a la ley de la propiedad industrial en su momento, han estado siguiendo lo que el doctor Jalife ha hecho en materia de propiedad intelectual. Yo me acuerdo que alguna vez compré un compilado de 500 o 600 artículos que has publicado, doctor. Y bueno, tenerte aquí es algo muy especial para nosotros porque eres de verdad la referencia, el doctrinista en el tema. Yo no sé cuántos asuntos haya que te citen como doctrina. Nosotros en Logic, cada vez que hablamos de un tema de propiedad intelectual, la cita obligada es alguno de tus títulos o tus obras. Entonces, para mí es un gran honor tenerte aquí, platicando de esta, tu última obra, y que sé que es un título que para ti es muy especial, porque ves en la propiedad intelectual una forma de impulso a nuestro país, del cual me queda claro que eres mexicanísimo y que estás muy por la labor. Y bueno, pues hoy vamos a platicar justamente de algunos temas de propiedad intelectual en materia corporativa o este vínculo, este cruce respecto de propiedad intelectual impresa. Y bueno, obligado, doctor, cuéntanos un poquito de tu proceso creativo, de cómo de pronto seleccionas un tema del cual quieres abordar, y qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en este tintero del doctor Jalife cuando de pronto con tanto bagaje que tienes, eliges una temática que abordar, que cumplir, y cómo fue la experiencia con este libro? Muchas gracias, Richard. Primero que nada, a ti y a toda la gente de Logic que pues hace este esfuerzo para poder promover, presentar este libro. De verdad que lo aprecio mucho porque pues no hay más que la intención aquí de difundir estos temas y de apoyar a que esta obra pueda tener salida, ¿no? Muchas gracias de verdad. Y a todos los que están atendiendo pues estas sesiones que preparamos para darle una recorrida al libro. Pues muy agradecido, la verdad, de su presencia y de su interés. Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante, muy interesante, porque a diferencia de otros libros que la propia, pues digamos que promulgación de leyes va marcando, ¿no? El tema de ya salió una nueva ley, ya salió un reglamento y hay que actualizar. Por ahí el libro que tengo de Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, pues es un esfuerzo un poquito más, digamos, de una perspectiva más académica, menos pragmática que los libros de comentarios, pero digamos van en esta lógica, ¿no? Siempre de analizar el texto legal y, y estudiar, digamos, los ángulos, los pequeños resquicios que va dejando la norma para interpretar y para pensar en su instrumentación. En este caso en particular de este libro, mi primera idea pues, surgió, yo creo que desde fines de los 90, que pude publicar una primera versión, vamos a decirlo así, que se llamaba Uso y Valor de la Propiedad Intelectual. Ese libro pues quedó muy rápidamente superado por la propia evolución, por el propio dinamismo de la materia, los ejemplos ya no resultaban adecuados. Eh, y bueno, pues no pude publicar una segunda edición en aquellos años y me lo traje hasta ahora, vamos a decirlo así, ¿no? Y no es más que un intento por ver la propiedad intelectual, yo diría, como que desde dentro de la empresa hacia afuera, un esfuerzo para tratar de trasladar una visión que eventualmente a mí me encantaría que los empresarios pudieran tener, por lo menos como uno de los filtros, como uno de los anteojos, para poder analizar los planes de negocios y su quehacer en el mercado. Yo estoy absolutamente convencido de que las empresas en México pueden tener un desempeño notable si instrumentan los temas de propiedad intelectual dentro de su cultura, dentro de su quehacer empresarial, que cuando tomen decisiones piensen en la propiedad intelectual como un imperativo, ¿no? En el sentido de, vamos a decirlo así, no centrarse solamente en las dos fases que normalmente los abogados de propiedad intelectual atendemos como parte de nuestra asesoría, que serían, yo diría, la fase 2, que es registro, y la fase 3, que es protección, ¿no? La clásica
encomienda que tenemos de estar vigilando las marcas de nuestros clientes, de estar presentando posiciones cuando vemos en riesgo la exclusividad, de estar presentando juicios de nulidad cuando se otorga un registro que consideramos indebido, de estar presentando infracciones cuando hay usos no autorizados, etcétera. Que desde luego es una labor importantísima, pero que me da la impresión que muchos de nosotros nos hemos centrado en esas dos etapas y hemos dejado de lado dos etapas más, por así decirlo, o dos dimensiones más de la materia que son extraordinariamente útiles y necesarias. La primera, que yo llamaría, es esta parte, digamos, de introducir los conceptos de propiedad intelectual dentro de la cultura de la compañía y muchas veces dentro de su concepción misma. Es decir, que desde el diseño mismo de lo que llamaríamos la hipótesis de mercado, ¿no? Esto que las startups hacen tan seguido que pues simplemente diseñan una nueva propuesta de valor que salen a verificar al mercado, qué tanto el mercado responde, digamos, a esta nueva propuesta. Desde ahí, los empresarios tendríamos que estar pensando en los elementos de propiedad intelectual que vamos a poder proteger de esta fórmula, de qué manera vamos a diseñarla para tener un blindaje que nos permita estar en el mercado, cómo vamos a recompensar la innovación dentro de nuestras compañías, qué tipo de pactos vamos a hacer para proteger los secretos industriales y pensar en la no competencia, cómo vamos a manejar ahora el control legal de los secretos empresariales, qué tipo de contratos vamos a desarrollar desde el inicio, etcétera, ¿no? Y toda esa parte, digamos, cultural de la materia, una vez que está en la compañía desde un inicio, normalmente ya los empresarios no la dejan de atender, ¿no? Esa es una fase que a mí me gusta mucho porque hay que trabajarla pues muy de la mano con las compañías para compenetrarla, vamos a decirla, o que permee en las organizaciones, inclusive en los reglamentos de trabajo, en las políticas, en los estatutos. Hay muchas expresiones de propiedad intelectual que quedan, pues, digamos, ya codificadas dentro de lo que sería esta cultura. Y luego la última fase, que es esta cuarta fase, vamos a decir, en donde vemos los derechos operando, ¿no? Funcionando en el mercado, ya como parte de un modelo de negocio. Esa parte es fascinante, a mí me gusta mucho, digamos, lo más elemental sería el licenciamiento, lo más elemental serían las franquicias, en donde vemos que estos derechos se ponen a funcionar o se libera su potencialidad, ¿no? Y es donde encontramos cómo pues, las empresas de países industrializados han logrado resultados asombrosos a través del diseño, de la confección, de la protección, de la defensa y de la explotación de los derechos de propiedad intelectual. Es ahí donde verdaderamente se siente el peso específico de esta materia en el sentido de lograr estos alcances. Entonces, este libro, pues no hace otra cosa que tratar de mostrar pues esta radiografía a la mexicana, por así decirlo, o por lo menos yo diría muy orientada a lo que sería la región latinoamericana, porque creo que ahí compartimos pues una serie de situaciones con pues países hermanos de Centroamérica, de Sudamérica, en el sentido de pues hay todavía muchas limitaciones, hay muchas carencias, hay muchos tabúes, muchos mitos alrededor de los temas de propiedad intelectual que yo creo que podemos ayudar a resolver y bueno, pues un poco imitar a lo que hacen las empresas y los países industrializados con esta materia o lo que han hecho algunas economías que han utilizado la propiedad intelectual como una palanca de desarrollo verdaderamente importante, impresionante. El caso de Japón de la posguerra, el caso ya más reciente de Corea, el caso de China actualmente, que está dando un salto espectacular en términos de producción de patentes y de propiedad intelectual. Se está convirtiendo, está dejando de ser simplemente una economía de manufactura para convertirse en una economía dueña de marcas importantes a nivel mundial. Entonces, cuando vemos este tránsito, estas decisiones que se toman basadas en políticas de propiedad intelectual, pues honestamente a mí por lo menos sí me genera un nivel alto de desesperación o de frustración ver que dejamos pasar estas oportunidades en nuestros países cuando ya teníamos ciertas líneas de desarrollo, ¿no? Cuando ya teníamos ciertos avances. Entonces, digamos, más allá, yo diría, tratando de desideologizar estos temas, obviamente que, digamos, las políticas de Estado siempre son bienvenidas, digamos, para apoyar este tipo de decisiones
pues en términos probablemente de fondeo, de apoyo a las empresas, de capacitación, de asesoría, etcétera. No siempre el apoyo de los gobiernos es bienvenido, pero aunque no existe ese apoyo, pues las empresas no debemos olvidar que esta es una ruta correcta, digamos, de despegue, ¿no? Entonces, pues insisto, este es un intento para tratar de dar estos elementos, estas herramientas a los empresarios mexicanos, para tratar de ver cómo usar la propiedad intelectual dentro de sus empresas de una manera útil y tratar de traspasar justamente lo que decía, pasar de esas dos etapas de protección y defensa de los derechos a las otras dos etapas, ¿no? A la parte donde evaluamos derechos, a la parte donde estos derechos se vuelven centro del modelo de negocios, ¿no? Y que pensamos, bueno, a veces esto de verdad tiene aplicación en las empresas chicas, en las empresas pequeñas. Claro que tiene aplicación. O sea, desde el momento mismo en que se toma una decisión de si el dueño de la empresa, socio mayoritario de una sociedad mercantil, debe ser el titular de la marca o la marca la vamos a poner en la sociedad. Desde ese momento ya estamos tomando decisiones de modelo de negocio. Si vamos a operar como una distribución, si vamos a tener contratos de suministro, si vamos a articular algo parecido a un modelo de franquicia para poder medir el desempeño de las unidades de negocio en otras latitudes, de si mejor otorgamos licencias y nos pagan una regalía por el uso de la marca, de si la marca la vamos a poner como propiedad de una empresa que esté en el extranjero, que va a cobrar regalías en las diferentes unidades de negocio, probablemente en el mundo, etcétera, ¿no? Además, hoy, con la presencia de las plataformas digitales y de las nuevas maneras del comercio electrónico, pues honestamente, ya cualquier compañía está obteniendo unas capacidades de desdoblamiento y de presencia a nivel mundial brutales que no se tenían antes, ¿no? Así es que yo creo que estamos en el inicio de pues unas capacidades empresariales insospechadas para muchas empresas pequeñas que a través de estas nuevas formas de comercio pues encuentran acomodo y expansión en muchos mercados a nivel internacional que no teníamos en perspectiva en el pasado y que podemos aprovechar de una excelente manera. Así es que bueno, un poco resumiendo, querido Richard, pues eso ha sido, digamos, la intención de tratar de ver la materia un poco en su desempeño, digamos, dentro de las tomas de decisiones que todos los días tenemos que tomar en nuestras compañías. Pensando nosotros también como despacho, como una empresa de capacitación como Logic, pues que somos empresas también. Al final también nos enfrentamos a un mercado competido, nos enfrentamos a un mercado cada vez más exigente y tenemos que sofisticarnos, ¿no?, en nuestras formas empresariales y hacer un uso de nuestros derechos de propiedad intelectual, pues liberando toda su potencialidad, toda su capacidad. Correcto. Sí, la verdad es que al leer la obra me hace pensar o al final algunas conclusiones que tengo personales que les comparto es un poco cuando estamos viendo los tipos de modelos de negocio americanos, es como el by the book que ellos siguen, la startup, el tipo Shark Tank, que de pronto es el aspiracional, es decir, muchas empresas, muchas startups en Estados Unidos nacen con la visión, la perspectiva de levantar capital, de tener socios, inversionistas, y a veces pareciera que en México el tema de propiedad intelectual es más un requisito que tienen que hacer que lo que es el potencial o es esa ventaja competitiva que se tiene dentro de la empresa, ¿no? Entonces, creo que esta obra lo vamos a platicar, no me quiero adelantar demasiado y tampoco meter demasiadas conclusiones, pero durante esta charla que vamos a tener, que realmente es esto, por favor, el chat está abierto, la intención es justamente ir platicando respecto de este capítulo cuarto, que creo que es muy, muy importante, respecto a la innovación y cuáles son algunos de estos errores fundamentales que bien mencionabas en relación a qué está haciendo, por ejemplo, Asia u Oriente, que nosotros en Occidente pues dejamos de hacer o que de pronto es que no se ha podido hacer. Entonces, sin más preámbulo, te voy a presentar. Creo que aquí no hay nadie que no te conozca, pero tenemos que hacemos con muchísimo gusto los honores. Y empezamos con la primera pregunta, si estás de acuerdo, doctor. Claro que sí, Richard, muchas gracias. Bueno, pues con ustedes el doctor Mauricio Jalife Daer, socio fundador de la firma Jalife Caballero y Asociados, especializada en propiedad intelectual y derecho de competencia, miembro de más de 14 organizaciones profesionales, tanto nacionales como extranjeras, dedicadas a estos temas. Perito por el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México
en diversos asuntos de patentes, marcas, participación directa como responsable en trámite de diversas denominaciones de origen, así como NOM, abogado patrono de diversas cámaras y asociaciones que han patrocinado gestiones para la obtención de reconocimiento de la denominación de origen, tales como charanda, chile, jalapeño, etc. Esta semblanza creo que tiene mucho que ver con la última presentación que tuviste con nosotros. Así que evidentemente el currículum es amplísimo. Y bueno, pues ha sido catedrático de la Universidad Intercontinental por más de 20 años y actualmente profesor de especialidades de propiedad intelectual en la UP, UNAM y PIDEC, y participación como conferencista institucional en la OMPI, además de ser árbitro y bueno, uno de los doctrinistas más importantes del país. Así que gracias, doctor, y bienvenido a tu casa. Muchas gracias, querido Richard. Bueno, pues vamos a hablar acerca de este capítulo cuarto de tu libro, un libro amplio, un libro de bastantes páginas, pero de verdad es que muy nutrido y muy importante. Y este capítulo lo titulas como propiedad intelectual como herramienta de innovación. Y lo primero que hablas en este capítulo cuarto es acerca de los códigos de comportamiento de la organización, es decir, este ADN que parecería que muchas empresas mexicanas, muchos emprendimientos mexicanos simplemente no tienen, y que incluso algunos que ya lograron trascender generaciones u obstáculos empresariales siguen sin adoptar y esto pues, refleja en la competitividad de la empresa. Cuéntanos un poco qué entiendes o qué es lo que quieres reflejar por estos códigos de comportamiento de organización. Pues esencialmente, Ricardo, un poco repasar este tipo de políticas que las empresas asumen, que muchas veces definen desde su constitución, desde la formación misma de la empresa, y que los acompañan pues a lo largo, digamos, del desarrollo de la compañía. Nosotros hemos encontrado a lo largo del camino, ¿no? En la asesoría con clientes, que de pronto hay pues algunos que resultan hasta obsesivos de la propiedad intelectual o se enamoran de los temas de propiedad intelectual. A lo mejor han tenido una experiencia ya previa en donde un derecho sobre una marca, o sobre un derecho autoral, una patente, probablemente les han dado alguna ventaja particular en algún tipo de negocio y se convierten realmente en, pues digamos, empresarios que son observantes muy fieles de los temas de propiedad intelectual y no dan un paso sin una consulta, no dan un paso sin verificar que efectivamente están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, que si la empresa está pensando en tomar la decisión de subir ahorita sus productos a una plataforma de comercio electrónico, que va a tener visibilidad o va a empezar a comercializar en Europa o en Estados Unidos, pues de inmediato toman la decisión de verificar que la marca esté disponible en esos mercados, que puedan realizar los trámites de registro con la debida oportunidad, que no tomen un riesgo innecesario, que protejan o tengan reservados los nombres de dominio, en fin, todas las decisiones que son indispensables para una empresa. A veces los asesores somos reactivos, es decir, la compañía viene y nos dice, oye, por ahí leí, por ahí oí que a lo mejor hay una declaratoria de notoriedad que yo puedo utilizar para proteger mi marca, cómo está el tema, me conviene, no me conviene, etcétera. Yo creo, y eso es parte de la labor que creo que como asesores hoy nos toca hacer, que tenemos que ser bastante más proactivos en el sentido de nosotros acercarnos con las empresas cuando no existe esta conciencia para dotarles de estas herramientas, ¿no? Y hay muchos empresarios, en cambio, que están ya tan involucrados con los temas de propiedad intelectual que ya, por así decirlo, está codificado dentro de la compañía. Todo el tiempo están recordando y revisando si no tienen, por ejemplo, nueva información en materia de secretos industriales, ¿no? Hay empresas que, pues, por su propio dinamismo, van creando procesos nuevos, van creando fórmulas nuevas de productos, van robusteciendo sus bases de datos, por ejemplo, su conocimiento del mercado en muchas formas, tienen tecnologías de información ya muy sofisticadas, reciben información analítica de muchos mercados, etcétera. Y todo eso es un cúmulo de información que permite a esa compañía ir tomando decisiones para anticipar el mercado y estar siempre a tiempo antes que los competidores con soluciones novedosas, ¿no? Eso es lo que yo denominaría un comportamiento de propiedad intelectual que está ya codificado dentro de la empresa. Ya tienen todas las rutinas, ya tienen todos los protocolos para saber que cada determinado tiempo
una persona dentro de un área particular tiene que tomar esa información y probablemente hacer un tipo de respaldo o documentarlo, materializarla, dejar constancia de la existencia de información. Hay una especie de responsable, así como lo hay, por ejemplo, en materia de privacidad de datos, ¿no? que la ley nos lo exige. ¿Qué estamos esperando para que haya un responsable de la protección de la información de los secretos industriales dentro de las compañías? No tiene que ser una persona específicamente dedicada a eso, pero sí que dentro de sus funciones la empresa tenga perfecta conciencia del valor que tiene esa información y de cómo protegerla. Y luego, pues todas las decisiones que en todos los campos tienen que acompañar al tema de materializar estos derechos. ¿Qué pasa a veces, Richard? ¿Con qué nos encontramos? Con que viene una empresa, probablemente, ¿qué te diría? Mediana, ¿no? Que ha tenido éxito en un mercado y viene con un problema en donde cuando nos ponemos a revisar qué es lo que está pasando, decimos, oye, es que esta empresa, con haber tomado decisiones muy básicas, por ejemplo, en materia de aseguramiento de los derechos de autor que se generan de un autor empleado, ¿no? De pronto resulta que la empresa tiene una demanda interpuesta de un empleado que ya no está en la compañía y que les está reclamando el 50% de los derechos sobre las obras que desarrolló para la empresa y que son la base de su negocio. Sin saber, pero ¿cómo está pasando esto? Bueno, pues es que la ley prevé, la Ley Federal de Derecho de Autor, que existe un contrato individual de trabajo, pero ahí no hay una cláusula de cesión de derechos de ese autor empleado en favor de la empresa. Consecuentemente, los derechos se dividen entre ese autor empleado y la empresa que es el patrón. ¿Qué faltó ahí? Una cláusula. Eso es todo lo que le faltó a la compañía. Dejó ese activo de propiedad intelectual expuesto a una situación de este tipo o inclusive más grave. Un autor que no tenía contrato de trabajo y que alega el 100% de los derechos que se generaron respecto de una obra, porque la ley así lo prevé. La compañía no tenía esa cultura. Consecuentemente dejó de cuidar un aspecto elemental, básico, de comprensión de la materia. Ese es el tipo de cosas a las que me refiero con tener un código de comportamiento en la organización. Por ejemplo, para recompensar a los innovadores, para recompensar a los que generan información valiosa que nos va a permitir competir, ¿no? De repente nos hemos encontrado con que un caso que tuvimos una universidad privada, que una estudiante de doctorado desarrolló que además fue un caso conocido, no estoy diciendo nada indebido, desarrolló un modelo matemático extraordinario en su tesis doctoral para una lectura de imagenología de cáncer en el seno femenino, que se usa, que se explota hoy en muchas partes del mundo. Un avance notable de ese modelo matemático, de esa aportación de conocimiento. La universidad no tenía, esa universidad, absolutamente ninguna disposición en materia de tesis doctorales o en materia de cómo recompensar a los alumnos o cómo reconocerles el trabajo o cómo participa la universidad. Además, habían participado algunos profesores en la mejora del propio modelo. No había ninguna disposición, ni ningún tipo de recompensa para los innovadores. Es una universidad que tiene investigadores, que tiene gente pagada para desarrollar conocimiento. No tenía ningún esquema de recompensa. Entonces, cuando revisamos, por ejemplo, qué modelos existen en el mundo, nos encontramos con que los canadienses, por ejemplo, tienen modelos súper desarrollados, 4, 5, 6 modelos diferentes de recompensa a los investigadores de las universidades, tanto de las públicas como de las privadas. Que ya los tienen totalmente definidos de cómo hacerlo, ¿no? A eso me refiero justamente con el tema de hay que tener ya incrustados dentro de las organizaciones este tipo de principios porque hacen la diferencia, ¿no? A veces, nos ha tocado muchas veces verlo, las malas decisiones que se tomaron en materia jurídica en general y de propiedad intelectual en lo particular, hacen la diferencia entre una organización exitosa y una organización fallida. Desde el punto también en donde no olvidemos, las malas decisiones en propiedad intelectual no solo se traducen en la pérdida de activos intelectuales valiosos que se pudieron haber materializado, codificado a través de los registros correspondientes. También significan un grave riesgo para la empresa, ¿no? Una marca mal utilizada, un derecho de autor
mal utilizado y te ponen en una circunstancia incluso de estar ante una denuncia penal, de tener que pagar daños y perjuicios descomunales por cómo está redactada la ley en la materia, o de tener aseguramientos preventivos porque estás cometiendo una infracción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente de eso se trata en el sentido de que nuestra capacitación tiene que trascender más allá de los abogados especializados que hoy estamos conectados con la materia. Algo que a mí me anima, algo que a mí me entusiasma es ver que empresas como Logic, proyectos como Logic, están trayendo a tanta gente al conocimiento de esta información. Porque eso a la larga va a hacer diferencia. Realmente va a hacer diferencia. Yo antes pensar en que en una conferencia como lo tuvimos el año pasado con el curso de contencioso, por ejemplo, haya tantas personas conectadas, tantos expertos, tantos especialistas que estamos intercambiando ideas, experiencias, información, casos de análisis en materia de propiedad intelectual, y soñarlo. O sea, este es un nuevo escenario. Estamos en el principio de algo que yo creo que va a transformar a muchas empresas en México, porque al final, pues todos tocamos a las puertas de las empresas que son los usuarios finales del sistema, ¿no? Y poco a poco los empresarios también van entendiendo este tema. Esa sería mi apuesta, Richard. No, pues muchas gracias por eso y sí, coincidimos completamente. La verdad es que nos apasiona mucho el tema. Y creo que la pregunta obligada después de esto es, pues, ¿qué tanto es tantito o qué tanto es mucho o de pronto cuándo es ineficiente? Una rama interesantísima del derecho que combina con la economía es el análisis económico del derecho, que nos hace evaluar cuál es el punto óptimo en donde vale la pena la protección, es decir, cuándo es necesario y cuándo no, cuándo de pronto es un exceso, es que más de una inversión se vuelve un gasto o un costo y que no vamos a recuperar. Y bueno, siempre existe este limbo registral, ¿no? Este punto entre el desarrollo y la consolidación de realmente una innovación y cuándo realmente vale la pena hacer esta protección, es decir, cuándo amerita hacer esta inversión, no solamente de recursos, sino que también de disposición de talento para poder, porque eventualmente o evidentemente, pues generar patentes, generar registros, en muchos casos, bueno, pues si es un diseño, pues se registra y punto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de patentes, pues sí hay que involucrar a todo el equipo de desarrollo para que pueda complementarse de forma correcta con, en este caso, con el redactor que lo pueda explicar y al final del día, ¿dónde es ese punto, este sweet spot que podemos encontrar o pensar que es algo, cuando menos que pudiera ser razonable respecto de inversión, cargas e inversión? Totalmente, un punto clave, Richard, porque siempre hay que estar atentos a costo-beneficio. A veces aplicamos de manera irrestricta el principio de que a mayor protección, mayores beneficios, pero hay un punto en donde pues efectivamente nos enfrentamos a situaciones donde resulta, por ejemplo, portafolios de marcas ya de una obesidad inmanejable, ¿no? De pronto empresas que reúnen 3,000, 5,000 registros de marca alrededor del mundo. No sé si Bimbo alguna vez platicaba, alguno de los abogados de Bimbo, que ellos tenían, no sé, más de 3,000 registros de marca solamente en la región latinoamericana, porque protegían cada etiqueta de cada presentación, de cada producto. En fin, ya era verdaderamente inmanejable probar uso, administrar toda esa información dificilísimo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es poner un sentido práctico, eh, llegar a ciertos principios muy pertinentes, muy adecuados en cada caso, que debemos atender necesariamente. Por ejemplo, en materia de marcas, muchas empresas ya no están protegiendo empaques, ya no están protegiendo diseños, se van por el lado del derecho autoral, registran en materia, como diseño, como arte, a veces obra de arte aplicado, lo que resulte aplicable, pero ya no están protegiendo marcas de diseño en todo el mundo, sino que lo protegen como derecho autoral. A lo mejor hacen un registro en su propio país y sabemos que eso tiene efectos en general mundiales y que se atienen, digamos, a esa circunstancia. A lo mejor, si viene una copia en algún país o alguna situación, pues ya verán de hacer un registro, o si un diseño resulta de plano muy atractivo, bueno, pues hacen el registro de ese diseño en particular, pero ya no registran todas las variedades en todos los países todo el tiempo, porque simplemente
no se justifica. En materia de patentes, yo te diría, lo que hay que amarrar mucho, desde mi punto de vista o en la experiencia que nosotros hemos tenido en la firma, es que hay que conocer, hay que sentarnos con los clientes y conocer cuál es su plan de negocios. ¿Qué están viendo hacia el futuro? Porque, vamos a decir, una empresa mexicana desarrolla una patente de algún producto interesante que tiene potencial, pero hay que sentarse con el cliente y ver, oye, ¿para qué? ¿Para qué es tu invento? Oye, pues fíjate que es un bactericida de una plaga que está pegando mucho en las plantaciones de árboles frutales, particularmente de manzana y de durazno, por ejemplo, un caso que tuvimos aquí en México. Ok, ¿y dónde quieres registrarlo? No, pues en todo el mundo. ¿Y como para qué en todo el mundo? Pues vamos a los países en donde hay plantaciones grandes de árboles frutales, de manzana y de durazno y de pera, creo que era el caso, ¿no? Y claro, si no, ¿para qué? Bueno, ese es un primer punto. Otro punto, conocer muy bien la vinculación, el traslape entre secretos industriales y patentes, ¿no? ¿Cuándo va uno, cuándo va el otro o cómo se complementan? Todo lo que es investigación y desarrollo, yo no he conocido un solo caso de investigación y desarrollo que no tenga protección como secreto industrial. Hasta la investigación fallida, lo sabemos bien, tiene valor, porque nos va a permitir saber cómo no hacer las cosas, nos va a ahorrar trabajo. Esa es también una inversión que los secretos industriales protegen. O sea, en ese sentido, pues extremar las precauciones para que el manejo como secreto industrial, inclusive con una solicitud de patente presentada, si por algún motivo esa solicitud de patente se abandona, tenemos la protección del secreto industrial todavía para poder presentar una segunda solicitud sin pérdida de novedad. Pues sigue habiendo una correspondencia brutal entre una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, poner a trabajar el esquema de protección de los secretos industriales a su máximo nivel, con un costo bajísimo. A veces, por ejemplo, si decidimos irnos al tema de a nivel mundial empezar a exportar, por ejemplo, cierto producto o probablemente un producto resultado de un proceso patentable, no, pues probablemente el esquema de secretos industriales nos dé la ventaja de poderlo hacer si es que resulta aplicable y nos da ventajas importantísimas. Entonces, todo el tiempo hay que estar trabajando en esta parte de poder tomar estas decisiones y hacer el análisis económico. Por ejemplo, hemos tenido muchísimos casos. Viene un inventor independiente en busca de asesoría. Tiene una buena tecnología, una buena cosa que aportar al mercado, algo muy interesante. Hacemos un estudio, vemos que reúne novedad, actividad inventiva, que tiene aplicación industrial, que es materia patentable. Todo pinta bien. Pero no hay recursos como para intentar una patente en los 25 países donde podría comercializarse exitosamente la invención o el producto. Bueno, correcto. ¿Cómo le hacemos entonces? Pues entonces vamos a presentar una solicitud en México y luego presentamos una solicitud PCT. No llevamos gastado demasiado dinero, llevamos gastado pues poco dinero, vamos a decir, es una inversión todavía muy manejable. Obtenemos rápidamente el reporte de la búsqueda internacional en donde nos van a calificar la novedad y la actividad inventiva. Y si vemos que todo cuadra, bueno, pues entonces tenemos todavía un tiempo para salir a buscar socios, para salir a buscar inversionistas, para promover, para hacer gestión de tecnología. Esa es una de las partes en México que cómo nos hace falta, ¿no? Ser realmente profesionales de la gestión de tecnología. Y de ahí, pues escalarlo ya con el socio correcto, pero todo depende del plan de negocios. ¿Por qué? A ver, empresa, ¿lo vas a fabricar en México y de aquí lo vas a exportar? ¿Tienes la capacidad para hacerlo? ¿O vas a buscar un socio para aliarte con él, tú poner los derechos y que él ponga la fuerza de manufactura y la distribución? ¿O vas a buscar un licenciatario en cada país? Pues ese es un tema de estudio de mercado. Hay que estudiar el mercado, hay que tomar las pautas de cómo se va a hacer y traer a los gestores de tecnología que necesitemos para llevar adelante el proyecto. Ese es su trabajo y lo saben hacer muy bien. Entonces resulta que lo que era una invención que tenía cierto potencial, que se veía bien, etcétera, depende de los otros factores para realmente poder funcionar. ¿Cuántas veces, no, Richard, la famosa última milla es la que hace la diferencia? No hubo dinero para prototipos. Y lo que era una excelente idea, un excelente producto, no pudo comprobarlo, no pudo probarse. Y se queda en que el inventor mexicano.
con con una excelente tecnología o una propuesta muy valiosa para el mercado. Se queda con las cosas en las manos, ¿no? A veces también, hay que decirlo, hay que vencer un tabú que por ahí ronda en México de manera muy importante, que es, o no quiero patentar porque me da miedo que me roben mi invento en el INPI, o simplemente no me atrevo a acercarme a empresas grandes o a socios comerciales o a exponer mi proyecto, eh, porque no sé cómo vincularme con ellos, qué contrato vamos a firmar, qué les voy a pedir a cambio, o quiero una cantidad de dinero exorbitante por venderles los derechos, cuando ese no es el modelo de negocio. El modelo de negocio seguramente estriba en aliarnos y en que me pagues una regalía por la explotación de la tecnología si no me quiero involucrar. O yo pongo los derechos y tú pones la fuerza de distribución y la manufactura y la promoción y la publicidad. Simplemente, por ejemplo, en este caso que les platicaba de este producto bactericida para árboles frutales, que acabó con un problema gravísimo que se llama la mancha de fuego, que es una bacteria que seca el árbol, lo deja como si se hubiera quemado en cuestión de días. Simplemente, en los trámites que tenía que hacer para autorizaciones sanitarias de los plaguicidas, eran miles de dólares por país, miles de dólares, de entre 15 y 20 mil dólares por país, más los trámites de patentamiento. No había manera si no se tenía un socio realmente de envergadura internacional que pusiera pues, todos los costos que hay que meter en este tipo de proyectos para después obtener los beneficios, ¿no? Resultado, éxito total. Entonces, claro que hay que hacer ese análisis económico en todos los casos y tomar las mejores decisiones, pero siempre hay alternativas. Bueno, por lo menos en mi experiencia, sobre todo cuando se hace trabajo preventivo, porque cuando haces trabajo correctivo, cuando ya tienes una marca secuestrada en el otro mercado y ya no tienes posibilidad de exportar porque te están cerrando los canales, pues entonces te tienen agarrado y terminas claudicando y pagando cantidades exorbitantes porque ya perdiste la oportunidad. Pero cuando tienes el tiempo y la forma y planeas y te sientas con el empresario a entender cuáles son sus planes y sus proyectos y tienes tiempo de hacerlo, entonces los resultados son satisfactorios en general. Sí, qué importante es. Parecería que a veces hace mucha falta conocer cuál es el paso que sigue, ¿no? Cuál es la mecánica o la metodología que sigue para levantar capital, para estructurar un proyecto respecto a cómo poder ofrecerlo. Pues hay grandes ideas que de verdad es que nunca salen a la luz porque nunca hubo esa estructuración de, pues no sé si de modelo de negocio, de marketing, de desarrollo de plan de negocios, es decir, de arrastrar el lápiz y poder promover, porque de que hay empresas que seguramente esa solución la necesitan o que podrían potencializarla, el quitarse el miedo de pronto, es decir, una vez teniendo la protección, pues a ver, saliste ya con la protección, quita el miedo, o sea, exhibe tu producto, o también qué mal le hace al inventor mexicano de pronto el consejo de véndelo por $1,000,000, ¿no? O sea, esas La patente evaluaciones. dorada, la famosa patente dorada, o sea, hago un solo invento y de ahí voy a vivir toda la vida. No, hombre, pues es un proceso dinámico, ¿no? Es una cosa hoy y otra mañana y otra pasado mañana. Totalmente. Sí. Doctor, y justamente alguien o alguien que tiene un área de oportunidades en estos centros de innovación, que tú has detectado que parecería, por la experiencia evidentemente de esos años que te ha tocado ver, sin número de casos donde la conclusión es que no hay reglas claras o simplemente no hay reglas, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, o no hay reglas, o las reglas no son claras, o las reglas son cambiantes, ¿no? También. Hoy, por ejemplo, justo estamos en una situación en México en donde algo que ya teníamos ganado, ya teníamos avanzado, que era, por lo menos en los centros públicos de investigación, en los oficiales, en los pagados, digamos, por el Estado y en las universidades públicas, había ya el reconocimiento de que a los investigadores se les podía pagar hasta el 70% de los ingresos o de las regalías que fueran pagadas por la explotación de una determinada tecnología. Así está la legislación hoy en México. Y lamentablemente la iniciativa que se está presentando de nueva ley de ciencia y tecnología, que pues suponemos que en el próximo periodo del Congreso se discutirá y seguramente aprobará, está planteando pues, una regresión desde nuestro punto de vista muy preocupante
porque se pretende que, por ejemplo, si hay financiamiento del CONACYT, no dice si financiamiento parcial o total de un proyecto de cualquier tipo o financiamientos públicos, la propiedad intelectual del proyecto completo le corresponde al CONACYT, sin hacer ninguna consideración sobre el particular, como si fuera muy fácil tomar decisiones sobre, por ejemplo, el licenciamiento de ciertas tecnologías en ciertos mercados. Por ejemplo, la UNAM, tiene la UNAM ya muchas patentes que tiene licenciadas en diferentes partes del mundo, pero en arreglos pues muy complejos y muy distintos de caso a caso, ¿no? Siempre hay pues toda una serie de variantes de qué fue lo que pactaste con la industria que a lo mejor se acercó para hacer vinculación y desarrollar un proyecto, o si hiciste una investigación con otra universidad de otra parte del mundo. En fin, son decisiones en donde hay que ir al caso concreto e irlo articulando. No, el CONACYT tiene que autorizar absolutamente todo, tomar todas las decisiones, pagar las anualidades de las patentes, o sea, un centralismo, un estatismo que honestamente pues va a dar al traste con lo que ya era un modelo de investigación, un modelo de recompensa a los investigadores y a las universidades muy importante. Y no olvidar, para muchas universidades en el mundo, Estados Unidos creo que es el mejor ejemplo, lo que reciben de regalías por explotación de patentes llega a ser muchas veces el rubro más importante de los ingresos que la universidad recibe. Y de ahí reinvierten en más investigación. Se vuelve, evidentemente, un círculo virtuoso en donde la propia innovación genera más innovación, ¿no? Esto, pues sí, creo que nos debe preocupar y nos debe mover a tratar de hacer algunos posicionamientos con objeto de, pues digo, sobre todo de que se conozcan que estos temas pueden tener una trascendencia nefasta en México, porque creo que ya se estaba avanzando mucho y también las universidades privadas, imagínense, una universidad privada que pide financiamiento para un proyecto de investigación importante, no se va a acercar a pedir esos fondos, sencillamente ante la posibilidad de que la propiedad intelectual quede reservada para el ente que financió parte del proyecto. Eso es inaudito, eso no sucede más que creo que en Perú, creo que es el único antecedente que existe más o menos de este tipo, ¿no? Pero no estamos yendo con la tendencia. Totalmente. Bueno, y comentan, hay algunos comentarios interesantes en el chat respecto a pues, esta incertidumbre que genera para universidades, para estructuras de desarrollo, pues no tener reglas claras de nivel federal, es decir, el tener este potencial de nueva ley o un cambio, pues evidentemente va a modificar los planes de muchos, ¿no? Y bueno, habíamos platicado también, doctor, respecto a esta parte del ADN de las empresas, respecto a pues a la poca o nula o incluso errónea cuidados que se tienen. Y uno de estos, bien lo mencionabas, tiene que ver mucho con los empleados, con los colaboradores, con las contrataciones, que de verdad a veces se hacen prácticamente nulos cuidados y que la ley actual pues beneficia al creador, beneficia al autor sobre cualquier empresa, sobre cualquier, pues ahora sí que corporación, y la falta de reglas claras de prevención, de pronto hacer la chamba, de firmar el contrato, de negociarlo, por ya querer arrancar o por de pronto no tener esta fricción innecesaria, pues hace que haya fugas importantísimas e irreparables, porque pues de alguna forma ahí estaba de alguna forma la innovación o los siguientes 10 años de la empresa y se fue y la verdad es que con las manos vacías, ¿no? Totalmente, y la verdad es que estamos llenos de ejemplos de este tipo, en donde pues de pronto viene el empresario y dice, pues es que mira, tuvimos este acercamiento, expusimos este plan, esta idea, etcétera, porque pues innovación no necesariamente tiene que reflejarse, digamos, en un producto o en un proceso, ¿no? Hay innovación en mercadotecnia, hay innovación en muchos planes comerciales, en muchas formas publicitarias, etcétera, que hacen la diferencia para una compañía, ¿no? Y no solamente lo vemos en la falta de cuidado, vamos a decir, de la información, de no firmar convenios de confidencialidad, de no dar un tratamiento como secreto industrial a cierta información de proyectos, de lanzamiento de un nuevo proyecto, de un nuevo producto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería de Yakult si no hubiera sido el primer producto de su categoría, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un principio de lealtad en el mercado en donde al innovador de una categoría, los consumidores lo recompensamos siempre con nuestra compra repetitiva, ¿no? Yakult ha enfrentado como
competidores a Unilever, a Danone, a Nestlé, con productos obviamente, probablemente tan buenos como el propio Yakult. Yakult sin publicidad se mantiene con el 75% de la categoría de lactobacilos, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el primero en salir. Así de importante puede ser para una empresa tener esa información y saberla manejar. ¿Qué es buena parte del tema? Lo que decíamos al principio, la codificación de protocolos de cuidado dentro de la compañía. Uno básico, los contratos de trabajo, ¿no? ¿Qué disposición hay en materia de cesión de derechos de secretos industriales o información confidencial en favor de la empresa? Casi ningún contrato tiene ningún tipo de disposición, como si no se generara información valiosa. Ahí vienen discusiones. O tenemos que recurrir al artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, invenciones de los trabajadores, pues que es un artículo ya muy superado, que tiene muchas deficiencias. Si el trabajador fue contratado para fines de investigación y desarrollo, los derechos son del patrón, pero hay que pagar una compensación proporcional a los beneficios que genera la innovación. Pues vamos definiéndolos desde el contrato. Pero si no fue para investigación y desarrollo, entonces es propiedad del empleado y el patrón tiene solo un derecho preferente frente a otros competidores. ¿De veras? Hay que cambiar ese artículo. Pero como no lo podemos cambiar, bueno, por lo menos en la parte contractual protegernos, igual que en materia autoral. Entonces, claramente estamos en presencia de una legislación que es promotora de este tipo de circunstancias. Es decir, de que los proyectos a veces pierdan valor, como país perdemos, obviamente, negocio, vamos a decirlo así, frente al mundo, porque tenemos fórmulas de pronto, yo diría, no es que sean buenas o malas, simplemente son anticuadas, ya están superadas en el mundo. Hay que buscar otro tipo de mecanismos que garanticen que los derechos se van a convertir en activos y que esos activos van a generar riqueza. De lo contrario, la cadena se rompe, se interrumpe. Correcto. Doctor, hay una cuestión importante e interesante respecto de patentar y es que el 90% de las patentes que existen en México son provenientes del extranjero. Tristemente, solamente el 10% de las patentes que se presentan son mexicanas y tristemente de esas patentes mexicanas, menos del 30% se otorgan. Y mucho de estos miedos es el no patento porque no quiero revelar mi innovación, tengo miedo que me la van a robar, esta desconfianza de todos lados, ¿cuál es? En tus años de experiencia te ha tocado ver de todo, pero ¿dónde detectas que está el mayor problema de nuestro país en ese sentido? Absolutamente en el desconocimiento del sistema de propiedad intelectual y sus beneficios, ¿no? Y en que no nos contamos historias de éxito, ¿no? Todos creo que conocemos historias exitosas de empresarios o de investigadores o de innovadores que han logrado una patente o un grupo de patentes para ciertas tecnologías que seguramente han podido explotar directamente o licenciar y que han generado riqueza y bienestar para sus empresas, sus grupos, etcétera, sus universidades, sus centros de investigación, y no las conocemos, ¿no? No están en ninguna parte estas historias de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezarnos a contar este tipo de historias y también reconocer a los investigadores y a los innovadores mexicanos que han trascendido en el mundo y que no sabemos de ellos. No sabemos de González Camarena, bueno, sí, todo el mundo lo citamos en la escuela y ya sabemos que hizo grandes aportaciones para al final generar la televisión a color. Perfecto, muy maravilloso. Pero como él, a ver, ¿quién sabe quién es Fausto Celorio? Bueno, pues resulta que Fausto Celorio es el que inventó la mayor parte de las máquinas tortilladoras que hoy todavía trabajan en México. El señor se murió en 1970. Tuvo más de 50 patentes Fausto Celorio, ¿no? Fue realmente el innovador mexicano que logró traer un producto del campo, industrializarlo y traerlo a la ciudad. Él fue realmente el gran innovador de la industrialización de la tortilla y de haberlo convertido en la base de la nutrición del mexicano. ¿Dónde está la glorieta con una estatua de don Fausto? Pues nadie lo conoce. Y de pronto se murió Fausto Celorio y se interrumpió la innovación en esa materia. Y hoy Estados Unidos produce más tortillas, más nachos que México, y ha seguido generando pues, un nivel de patentamiento en esa industria importantísimo. Vamos a tener que empezar a importar máquinas tortilladoras en algún momento.
inevitablemente. Entonces, ese es el tipo me parece que de pronto, de rompimiento de cadenas de valor que en México no estamos volteando a ver. No estamos acabando de entender el valor que tiene la propiedad intelectual en este tipo de circunstancias, ¿no? En productos que son muchas veces absolutamente mexicanos y que sin embargo, pues, bueno, hemos perdido, vamos a decir, el entusiasmo, hemos perdido la visión, la orientación y simplemente hemos dejado de investigar y de avanzar en esos temas. Entonces yo lo que le diría a muchos de los inventores mexicanos, pues, antes tratábamos con la Asociación Mexicana de Inventores, ya no existe, está disuelta, ya no hay tal asociación. Esa asociación antes iba y gestionaba y hablaba y buscaba fondos y financiamiento, etcétera. ¿No? Por ejemplo, esa asociación logró en algún momento algunos fondos de Bancomex, cuando existía, para poder financiar patentamiento en diferentes países. ¿No? Cuando presentaban su proyecto y se le veía viabilidad y se analizaba la calidad de la tecnología, etcétera, había financiamiento para poderlo hacer. Y hubo muchos casos exitosos. Todo eso se ha ido perdiendo, cuando hoy deberíamos estar, desde mi punto de vista, mucho mejor equipados como país para poder apoyar ese tipo de proyectos. Fíjense nada más un dato que es, creo que muy singular. México es el segundo país en el mundo en creación de startups. O sea, en el tema digital tenemos una gran oportunidad de crear extraordinarias empresas mexicanas, unicornio, que puedan exportar sus modelos de negocio al mundo entero. Necesitamos fondos, necesitamos patentes, necesitamos cultura en materia de propiedad intelectual para que eso suceda. Y necesitamos que los inventores entiendan que nadie les roba nada en el INPI, absolutamente nadie, que ahí patenta la NASA y patenta Apple y patenta todo el mundo y nadie se roba nada, ni nunca hemos sabido de ningún caso donde se pierde información. Entonces que hay que ya trascender ese mito. Ese comportamiento, ese mito, exactamente, y empezar a hacer las cosas como lo hacen los grandes empresarios. Es nada más un poco imitar lo que funciona en otras partes, yo diría. Maestro, doctor, esta nueva ley trae consigo esta conocida como cláusula volar. ¿Qué es? Porque creo que terminan de no cuajar, de no entenderse, de no conocer cuáles son estas ventajas que trae consigo y riesgos también, porque también trae, digamos que es un arma de doble filo en algunos sentidos. ¿Pudiéramos platicar un poquito acerca de la cláusula volar? Sí, esta cláusula surge, digamos, toma el nombre Bollard de un caso en Estados Unidos, fallado hace tiempo en la industria farmacéutica, en donde se condena, bueno, y al final se revierte la decisión a un empresario, a una empresa farmacéutica por experimentar con la propia fórmula que se encontraba patentada, ¿no? Y tener un castigo por esta producción de la fórmula patentada, pero que era para fines experimentales, de poder probar o tener un producto en preparación de un posible genérico futuro, ¿no? Aquí ha habido una discusión, pues a nivel internacional amplísima, de hasta dónde debe llegar la protección, porque sabemos bien que es un tema muy espinoso. Yo creo que si alguna discusión relevante se ha producido en el mundo en donde los derechos de propiedad intelectual han sido cuestionados severamente, es en el tema farmacéutico, particularmente en el caso de las patentes contra cáncer y contra VIH, a fines de los 90, que era una epidemia en Sudáfrica, en Brasil, en India, y que pues las patentes de los laboratorios Merck y Abbott en un determinado momento sobre los retrovirales pues se imponían pagos de tratamientos de hasta $12,000 por paciente. De tal manera que estos tres países, en diferentes formas y momentos, declararon no la caducidad o la expropiación o simplemente la cancelación de las patentes para producir genéricos. Eso generó este movimiento en el seno de la OMC conocido como la Declaración de Doha, que es muy interesante conocerla y que incluye este tipo de facilidades. Se puede experimentar con una fórmula patentada de un fármaco durante un cierto tiempo previo a la caída del dominio público. Hay que recordar que en México implementamos el mecanismo que se conoce como Orange Book hace ya 20 años. ¿En qué consiste el Orange Book? O bueno, el sistema de vinculación, en que, de acuerdo con el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, tú tienes los últimos 3 años de vigencia de una patente como término para poder
hacer tu trámite de autorización sanitaria ante COFEPRIS de un producto que se encuentra protegido por patente, por patentes. De tal manera que tengas ya la autorización obtenida y en el último día, en cuanto caiga el dominio público ese medicamento, en ese momento te es concedida la autorización para poder iniciar la explotación. ¿Por qué se hace la vinculación? Pues como un principio de respeto a los derechos de propiedad intelectual de quien tiene una patente en materia farmacéutica. La cláusula volar lo que te permite es poder desarrollar esa experimentación bajo esas condiciones sin estar corriendo un riesgo de recibir una demanda del titular de la patente, porque pues se presupone que si estás experimentando para pedir una autorización, pues estás fabricando o estás utilizando la fórmula patentada. Eso es lo que permite la cláusula volar. ¿Qué es lo que cambia en la nueva ley? Que no hay un plazo, hay un reconocimiento para esta excepción a los efectos de una patente, así es como se maneja la ley, como un efecto, como una excepción a los efectos excluyentes de la patente. Ahora no hay un plazo todavía definido y estamos esperando que aparezca el reglamento de la ley, que debe suceder probablemente en julio, para saber exactamente cómo queda este tema de vinculación, cuánto tiempo se permite para la experimentación y para la obtención de autorizaciones y, bueno, al final también cómo se hace el mecanismo, porque parte de lo que siempre se cuestionó de este sistema de vinculación fue que muchas veces se recurría a patentes, ya no la patente original, sino a otro tipo de patentamiento del agente activo que estaba protegido bajo muy diversos mecanismos. No esto que se ha dado en llamar en la industria farmacéutica el evergreening, que no es otra cosa que a través de segundas, terceras y cuartas patentes seguir protegiendo el principio activo, ¿no? En combinación con otros compuestos o con otras sustancias, ¿no? Que supuestamente tienen un efecto sinérgico, o bien a través de nuevas formas farmacéuticas, lo que es una pastilla ahora es un aerosol, o a través de sales o a través de cristales, que son formas farmacéuticas del propio principio activo, o a través de las famosas patentes de dosis, que parece ya, pues francamente, un exceso. El alendronato está en el dominio público. El alendronato en 65 miligramos, que tiene la disolución perfecta para ser asimilada para el cuerpo humano y que está en el cuadro básico de medicamentos, ese es una segunda patente que no puedes vender. Puedes vender el alendronato, pero no en 65 miligramos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de prácticas que eran consultadas al INPI, pues honestamente, digamos, no se daba la oportunidad al solicitante de la autorización para el lanzamiento de un producto genérico de defenderse. Simplemente era un dictamen que el INPI rendía, en donde decía, sí, hay patentes vigentes, punto. Y ahí terminaba la intervención y la negativa a autorizar la producción de genéricos de una patente ya vencida, ¿no? Entonces, pues en general ha habido pues largas batallas sobre este tema. El asunto no está cerrado, ahora tenemos prórrogas de patentes, ya sabe que no son prórrogas, ya sé que son certificados de complementarios de vigencia, pero al final son prórrogas de patentes bajo ciertas premisas, bajo ciertas circunstancias, pero por otro lado se introduce en la ley el principio de evitar el doble patentamiento. Vamos a ver en la práctica, apenas pues llevamos año y medio de aplicación de la ley, vamos a ver qué tantos casos vamos conociendo de cómo se está aplicando el principio de doble patentamiento, porque en el mundo es una práctica muy común, recurrente, de todas las empresas farmacéuticas y así es como funciona, ¿no? Pero, digamos, la cláusula volar solamente creo que se puede entender en este contexto de todo lo que es la gran batalla de la industria farmacéutica por los productos patentados. Y si en alguna industria, desde mi punto de vista, se puede entender el valor de la propiedad intelectual, es en el campo farmacéutico. Porque además se confronta con el derecho a la salud, con el derecho de acceso a la salud. Y ahí pues vienen discusiones muy ricas desde cualquier punto de vista de los ejercicios de ponderación entre el derecho del innovador a recibir una recompensa y el derecho de acceso a la salud. Y bueno, son discusiones que en este momento no podemos abordar, porque nos llevarían mucho tiempo, pero que justo demuestran lo que esta materia significa, porque los derechos de propiedad intelectual realmente representan en el mundo en términos de competitividad. Perfecto, Max, doctor. Vamos a pasar a un tema que es interesante y es que
particularmente si hablamos de Asia, tenemos que voltear a ver al gigante chino, a Corea, a Japón, que lo han hecho maravillosamente y que han cambiado el formato a cierto punto. En alguna ocasión aquí mismo en Logic hemos platicado, sobre todo quienes han tenido la oportunidad de tener este contacto con China, ya sea por visiones de carácter de negociaciones, de tratados o algún tema de intercambio cultural. Y nos platican de pronto la sorpresa que es ver cómo funciona la mecánica en China respecto a una persona que tiene una innovación y cuál es la recepción, es decir, cuál es la forma en la cual se tramita, se procesa el apoyo que hay, esta promoción y pues sí, evolución que hay en esta materia y que al final del día de pronto parecería que esas protecciones de innovación, patentes, son un termómetro muy sensible de liderazgo mundial y del capital de innovación a nivel global. Y bueno, pues Asia nos ha superado de forma amplia en los últimos años. ¿Qué está haciendo Asia que Occidente no, doctor? Pues mira, si lo quisiéramos plasmar así en cosas muy concretas, yo te diría, creo que hay tres cosas que están haciendo en forma muy particular o muy práctica, muy útil, con grandes resultados. Una es, primero, usar los bancos de información de patentes, bancos de información tecnológica, en una forma intensiva, ¿no? Algo que no estamos haciendo los empresarios en México de una manera adecuada o los propios investigadores. Y ya sabemos, los bancos de patentes reúnen la información más actualizada, más completa, sistematizada, gratuita en el mundo entero. Hay muchísima información de revistas especializadas, ferias, exposiciones, etcétera, que de ninguna manera compite contra los bancos de patentes. Hay empresas que no muestran su información en revistas especializadas o en literatura técnica, pero que sí patentan, siempre patentan, o casi siempre. Entonces ahí vamos a encontrar información real de qué está pasando en el mundo en términos de tecnología. Y además vamos a poder utilizar gran parte de la información. Hay que hacer una ecuación muy simple. En México se presentan alrededor de 19,000 solicitudes de patente en un año. En Estados Unidos se presentan 400,000. Es decir, de entrada, cada año tenemos 380,000 solicitudes de patentes que caen al dominio público en México, que son de libre uso, ¿no? De entrada. Es decir, esa es una ecuación que nos debería reportar. Si queremos conocer el estado del arte en un tema, olvidémonos de estar inventando el hilo negro. Hemos tenido cualquier cantidad de casos en donde viene un empresario con una regadera ahorradora de agua. Oiga, qué interesante, está padrísima, ¿y qué hace esto? No, pues reduce en un 70% el consumo de agua y es muy agradable porque tiene un émbolo que aumenta la presión, que reduce el flujo del agua y aumenta la presión, y la avienta a unos orificios que tienen un triángulo invertido que pulveriza el agua. Entonces, la sensación de confort es muy buena, pero se ahorra el 70% del agua. Pues extraordinario, nada más que con prototipos ya desarrollados, proyecto comercial, empaques, canales, distribuidores, etcétera. Cuando hacemos la búsqueda para poderlo patentar, nos encontramos con que ya son tecnologías que habían en Estados Unidos hace 50 años y en Italia hace 20, ¿no? Y cuando se hace la búsqueda, pues resulta que no es patentable porque no tiene novedad, no tiene actividad inventiva tampoco. Entonces va para atrás, es decir, sí, vende tu regadera, pero vas a salir a competir con muchos otros por no haberse tomado el tiempo de hacer una búsqueda en los bancos de patentes y partir de cuál es el estado de la técnica en un determinado producto, ¿no? O proceso. Una de las cosas que creo que están haciendo diferencia entre los países asiáticos y nosotros. Segunda, probablemente más importante, las empresas seguidoras aprenden primero a seguir de una manera fantástica. Samsung, por ejemplo, ¿no? Es una empresa que siguió a Apple de una manera perfecta, es decir, iba copiando las cosas que podía copiar y además mejorándolas, ¿no? Además, es decir, escuchando al mercado y buscando precios más baratos porque no tienen que gastar en esos niveles de innovación. Claro, para ser un buen seguidor también hay que innovar como seguidor, pero puede ser un excelente seguidor conociendo el sistema. Es una de sus virtudes. Hay que siempre recordar que la propiedad intelectual tiene esta doble faceta. Sí, la protección para el innovador, pero también la información que se revela para la comunidad de empresarios y de innovadores en el mundo
que pueden servirse de esa información para desarrollar productos o servicios mejorados. Ese es un tema. ¿Cuántas patentes cruzadas, cuántas licencias cruzadas no tienen Samsung y Apple? Muchas, o por lo menos en el pasado las tuvieron. ¿Qué es eso? Muy fácil. Yo puedo mejorar tu producto y me van a otorgar una patente sobre la mejora. No la puedo explotar si tú no me das la autorización como titular de la patente del producto original. Ah, pero entonces yo te doy autorización de mi mejora y tú me das autorización de tu patente original y cruzamos las licencias. Esa es una práctica de lo más común en el mundo. No lo estamos haciendo. Es decir, empresas seguidoras de excelente calidad, básico. Y la tercera, la técnica de Huawei, o como se llame la telefónica, número 1 en patentamiento hoy en el mundo. Pero ¿cómo le hacen los chinos hoy para ser número 1 en patentes en el mundo? O los coreanos para el brinco que han dado brutal. Fíjense nada más, Corea. En el año 1978, tengo ahí la estadística en un libro de Jaime Aboites, un investigador de la UAM, en donde muestra que México y Corea tenían el mismo número de patentes tramitadas en la Oficina de Estados Unidos de Patentes, en la USPTO, en ese año. O sea, estábamos al mismo nivel de innovación que Corea, muy bajos los dos. Hoy no quisiera compararnos con Corea. Simplemente, bueno, es abrumadora la diferencia. ¿O dónde está hoy Corea con empresas como LG, como Samsung, como Mitsubishi, en los cuernos de la luna, ¿no? Bueno, eso es lo que nos ha pasado. Lamentablemente no hemos hecho la tarea en México. No en todos los campos, que consta. En franquicias, por ejemplo, es uno de los campos donde los empresarios mexicanos se han aplicado porque han encontrado una tasa de retorno de inversión muy rápida. ¿A qué bien nos ha ido con la propiedad intelectual, por ejemplo? Es uno de los países donde el modelo de franquicias mejor ha funcionado en el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los empresarios mexicanos han salido muy buenos para la explotación de este modelo. Y vemos la propiedad intelectual replicándose y siendo exitosa y generando y compartiendo riqueza entre muchos empresarios que acceden a los modelos de negocio por esta vía, con sus problemas, con sus frustraciones, con sus desastres a veces, pero en general con crecimientos muy superiores al Producto Interno Bruto que el general de la economía. Siempre las franquicias van por arriba. Hay que preguntarse, ¿por qué en este campo sí funcionamos, por qué en el otro no? Pero bueno, ¿qué está haciendo Huawei? Esto que se llama innovación del consumidor. Tiene foros abiertos. Primero, abrieron los oídos a las quejas de los consumidores. Y cada que un consumidor se queja de un teléfono, ellos ven la manera de por qué se está quejando y qué podemos hacer para superar una funcionalidad limitada o algo que no está bien dentro de nuestras computadoras portátiles. Y la otra, hacen foros de discusión entre los clientes para preguntarles qué les gustaría que sus teléfonos hicieran. Y cada vez que deciden innovar una función, una nueva aplicación, etcétera, inmediatamente presentan solicitudes de patente. Están presentando alrededor de 4.500 solicitudes de patente en un año en la oficina china y en la oficina de Estados Unidos. 4.500 al año, ni los mexicanos todos producimos eso, ni cerca siquiera, ¿no? Entonces, eso están haciendo. O sea, en particular, poniendo en práctica cierto tipo de principios que generan innovación. Creo que la respuesta, pues trato de ser muy práctico. Nos podríamos ir a rollos más elocuentes, ¿no? Sobre pues, lo que han gastado en preparar, capacidad. Pues claro que sí. ¿No? ¿Se acuerdan que Trump acusaba a los chinos de un plan malévolo, de que se estaban apoderando de los secretos industriales de las empresas norteamericanas? ¿Saben cómo? Imagínense, empezaron a enviar becarios, o sea, los pagaba el gobierno chino como aprendices a las empresas de Estados Unidos y a las empresas europeas, diseminados por todo el mundo. Y luego se los traen de regreso, bueno, no a ellos, a la información que producen, y la van pegando por pedazos. Lo que aprendió uno en Hewlett Packard, lo que aprendió otro en Mac, lo que aprendió otro en tal o cual en General Motors, etc. No, toda esa información la van poniendo por pedazos para tratar de reconstruir. Por eso Trump los acusaba de robo masivo de secretos industriales. Bueno, no sé qué tan cerca esté de una realidad, pero lo tenían detectado así. Entonces, eso es lo que están haciendo los asiáticos, entendiendo la propiedad intelectual.
sabiendo cómo funciona y aprendiendo a jugar con esas reglas, yo creo. Tal cual. Doctor, y lo comentabas bien, creo que todos los que hemos tenido algún cliente y le hemos ayudado a patentar algo, hemos llegado a esa conclusión de que está padrísimo tu invento, pero eso ya fue creado hace algunos años. Y la verdad es que no sabemos buscar, es decir, no se sabe interpretar, manipular de forma correcta las bases de datos, que no es más que, ahora sí que pues, saber cómo hacerlo, y prácticamente el 84% de la tecnología, como lo comentas en tu libro, patentada, no ha sido publicada en otras fuentes. Es decir, es un recurso importantísimo de información, de tecnología, de innovación, que la verdad es que no lo sabemos usar. La estamos desperdiciando y el mundo está lleno de ejemplos en donde partir de esta información es clave como para poder esperar resultados, ¿no? Yo cuando empezó este tema del COVID y del coronavirus, yo nunca había oído la palabra coronavirus. Fue la primera vez que lo escuché pues yo creo que diciembre del 2019, y luego empezaron los casos, y luego en marzo pues vino el cierre, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Y las vacunas, ¿cuándo van a estar listas, etcétera? Yo puse la palabra coronavirus en los buscadores de Google Patents y el de la oficina de Estados Unidos, y me acuerdo que la palabra aparecía, no sé, ya no me acuerdo, pero en más de 12,000 solicitudes, en 12,000 patentes, entre solicitudes y patentes concedidas en la oficina de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Coronavirus. Cuando yo vi eso, dije, tenemos salidas. Tenemos salidas porque es evidente que ya la humanidad tiene un cúmulo de información y de experimentación sobre el tema de coronavirus. Seguramente esta es una variante agresiva, distinta, lo que sea, pero al final ya hay un conocimiento acumulado sobre el coronavirus importantísimo. Por eso cuando alguien me decía, pero ¿cómo una vacuna va a estar lista en un año? Pues ¿cómo no va a estar lista si tenemos todo esto acumulado? O sea, esa parte de la propiedad intelectual no se conoce y no se entiende. De lo que verdaderamente esta materia aporta a las sociedades. Claro, y después viene la discusión de por qué no se abren las patentes para explotación directa. Bueno, es una discusión válida, evidentemente. El problema es que entonces a qué laboratorio le va a interesar desarrollar las vacunas. Es decir, nada más acordémonos de una cosa. Cuando empezó la carrera de las vacunas se hablaba de más de 200 laboratorios buscando la solución. ¿Cuántas vacunas efectivas tenemos hoy? 7 u 8 en el mundo, de 200 que empezaron la carrera. ¿Qué pasó con los otros 193 o 190? Gastaron millones de dólares y no llegaron a ninguna parte. Eso es el sistema de propiedad intelectual. Recompensa al que tiene éxito en el mercado. Al que no tiene éxito, el mercado es el que te recompensa, no el sistema propiamente, ¿no? Entonces, ahí están las bases de datos. Es uno de los temas que hay que, como decíamos al principio, codificar en las compañías. Nunca desarrolles innovación si no tienes antes un dictamen de estado del arte. ¿En qué punto estamos y para dónde nos vamos a mover? ¿Qué vamos a ofrecer que sea novedoso? Porque ya tenemos este cúmulo de información y es verdaderamente frustrante pensar en que estamos diseñando algo novedoso y luego hacer la investigación y encontrarnos con que gastamos nuestro tiempo y nuestro dinero. Bueno, y ahí tenemos casos de cuántos productos que hoy son exitosos partieron de patentes que fueron tramitadas mucho tiempo antes, solo que comercialmente no fue su momento. Las bolsas antiimpacto en los automóviles, el horno de microondas. El horno de microondas se inventó para la industria de la guerra, para que el ejército pudiera calentar sus alimentos en campaña. El GPS estuvo patentado 50 años antes de que se comercializara. Y como ese tenemos el fax, también invento de la industria de la guerra, igual que el GPS. Estamos llenos de casos en donde los bancos de patentes están disponibles y ofreciéndoles información. Yo tengo una historia hermosa de un cliente que quería encontrar, porque esa es la otra, quería encontrar una manera de vender un silbato que en un estadio se pudiera escuchar, porque hay tanto ruido a veces en los eventos deportivos que los silbatos convencionales ya no se escuchan. O sea, un silbato que suene fuerte tendría un gran mercado para este tipo de cosas, ¿no? Entonces dijo, quiero inventarlo, quiero saber qué hay. Empezó a buscar
y se encontró con que había un silbato de una empresa canadiense protegido en México, que todavía no explotaba en Canadá, que tenía ciertas características. Imitó ese inventor el silbato de los ferrocarriles, pero lo hizo en miniatura. Entonces, lo que hizo el empresario mexicano no fue inventar nada, sino conseguir una licencia de la empresa canadiense. Y es un silbato que se estuvo vendiendo mucho en México de forma muy exitosa para estos fines hace 10, 12 años. Y no fue otra cosa que conseguir una licencia. O sea, sirve para muchos fines los bancos de patentes, no necesariamente para ver qué vamos a innovar a partir del estado del arte, también para ver quién ya innovó y qué productos no existen en nuestro mercado que pudieran existir. Y de ahí podemos tomar la idea. A lo mejor ya está en el dominio público o a lo mejor hay protección, pero tenemos la manera de obtener una licencia para explotar nuestro territorio. Esa es la magia del sistema. Doctor, vamos a aterrizar algunas cuestiones porque vamos a hablar de México, hemos hablado mucho de algunas cosas, pero ¿cuáles son tus conclusiones respecto a qué necesita México para entender el valor de la creación de la propiedad intelectual como un verdadero dinamizador y acelerador de riqueza pues, que sí que nos hace falta? Mira, yo creo que era una labor de la sociedad en su conjunto. Creo que íbamos bien. Tenemos buenas leyes para hacerlo. Eso por lo menos creo que lo podemos agradecer, que no ha habido cambios ideológicos en la legislación y consecuentemente podemos seguir trabajando en ese sentido. Y pues yo creo que no nos queda otra alternativa que seguir difundiendo los temas, ¿no? Seguir de poquito en poquito tocando puertas, de poquito en poquito haciendo pláticas, hablando con los clientes, etcétera, convenciendo y demostrando que los derechos de propiedad intelectual efectivamente son una palanca de desarrollo en muchísimas comunidades. Y que incluso en comunidades de tipo rural, en países que parece que no tienen otros activos, a ver, el 3%, la economía naranja demuestra que el 3% del Producto Interno Bruto de Jamaica se basa en el reggae, por ejemplo, en su música. Pero ¿cómo? Bueno, pues ¿cómo no? Eso es lo que le produce. A ver, ¿qué tiene México que nos produce muchísima riqueza? Los audiovisuales, las telenovelas, por ejemplo. Televisa ha generado cantidades, montañas de dinero a través de la venta de sus telenovelas en el mundo. Hoy tiene competencia atroz a través de las plataformas. Justo ahí se ve que seguramente nos atrasamos, no tuvimos la versatilidad para haberlo explotado al mundo. Por ejemplo, el Chavo del Ocho apenas empezó a tener licencias en América Latina hace 10 años, 15 años, cuando es un éxito desde hace 30 años, líder en la programación en muchos países de América Latina. ¿No? Lo mexicano se identifica con el Chavo del Ocho. Empezaron a dar licencias muy tarde porque no se habían dado cuenta del potencial que tienen ese tipo de negocios. Entonces, necesitamos despertar, necesitamos actualizarnos y entenderlo. Los empresarios mexicanos tienen muy buen olfato, muy buen instinto para hacer negocio, y no hay más que mostrárselos para que lo puedan replicar. Entonces, yo creo que vamos bien. Las marcas mexicanas están empezando a exportar a través de franquicias a países de Centro y Sudamérica, al sur de Estados Unidos. Empiezan a ver, digamos, algunos ejemplos de buen crecimiento a partir de los derechos de propiedad intelectual. Pero justo es eso. Hoy también tenemos un potencial tremendo en la parte de patrimonio cultural inmaterial de pueblos indígenas y comunidades, ¿no? O sea, por fin ya, sí, la ley tendrá todos sus asegúnes, tiene muchísimos problemas técnicos, es una ley desmesurada, inadecuada, todo lo que queramos, pero ya tenemos a un Congreso que ya volvió a ver un tema y que ya dijo, oigan, aquí tenemos unos activos intelectuales de las comunidades indígenas que valen mucho en términos de propiedad intelectual, que es su propiedad intelectual, y lo vamos a proteger. Bueno, ya estamos empezando poco a poco a darnos cuenta de ese potencial, ¿no? Ya tenemos la figura de indicaciones geográficas. Seguramente en 5 años vamos a tener ya no las 18 o 19 denominaciones de origen que hemos tenido por muchos años, sino que vamos a llegar seguramente a 100 o 200 indicaciones geográficas valiosas como país. Pues eso es lo que tenemos que hacer, promoverlo por todos lados, en todas sus formas, para todas las figuras. Cada activo de propiedad intelectual que se protege y crece en México es riqueza para todos. Hay que verlo así. Produce bienestar.
produce pagos de impuestos, produce crecimiento, etcétera. Y si no, pues preguntémonos a los alemanes, ¿qué pasa con sus marcas de autos? BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen, Porsche, Audi. Marcas poderosas, economías poderosas. Totalmente. Y doctor, en este sentido, me voy a saltar esta pregunta porque tiene mucho que ver con esto que acabas de platicar, de este dinamizador. Y cuando se habla de startup, es un término nuevo, es un término joven, es un término que acuña o que refleja una generación pues, que está pujando, que le toca la labor que recibe el reto de pronto desarrollar una economía. Y bueno, hablas en este capítulo acerca de, bueno, una startup es un sinónimo de tecnología, de escalabilidad. Cuéntanos un poco cuál es tu percepción ante esto y qué te toca ver, porque ante tu escritorio llegan y te ha tocado ver un cambio generacional respecto a la forma de hacer negocios, respecto de un mundo lleno de tecnología. México está llegando a esa altura para poder pensar que eso puede ser un agente de cambio. Yo no tengo la menor duda, o sea, sí veo en muchos jóvenes mexicanos una visión diferente en el sentido de poder llevar estas empresas a soluciones mundiales y escalarlas a donde sea necesario y como sea necesario, con excelentes o extraordinarias propuestas. Sí, ahí sí creo que el ingenio mexicano se manifiesta de una manera muy precisa, muy puntual, y todo lo que tenemos que hacer es apoyarlo para empezar a ver cosas magníficas, ¿no? Virtuosas. Y empiezan a surgir unicornios mexicanos por muchas partes, lo cual nos debe llenar de gusto. Ahora, hay dos temas ahí que yo creo que hay que resolver. Uno, que algunas de estas visiones todavía son un poco románticas en la parte de compartir, colaborar, abrir, etcétera, no proteger y demás, como un pensamiento más aldeano en el sentido no rupestre, sino aldeano en el sentido de compartir, de colaborar. Pero el mundo no funciona muchas veces así y los que tienen fórmulas patentadas al final imponen condiciones. Pero bueno, ahí está otra gran tendencia obviamente copyleft y de Common Creators y Access to Knowledge y todos estos movimientos para superar, digamos, la premisa de la propiedad intelectual, ¿no? Y digo, hay que escucharlos porque tienen argumentos también muy válidos para evitar los abusos y las situaciones. Yo que diría que ¿qué nos hace falta en México en este tema? Ya regular las patentes de modelo de negocio, porque muchas de estas startups necesitan ese tipo de protección. Es decir, si no se pueden proteger los modelos de negocio en Internet o en redes sociales, etcétera, estamos dejando ir activos muy valiosos que se disipan, que se erosionan y que luego son copiados por otras empresas internacionales que tienen mayor capacidad de expansión. Hoy hemos visto algunos casos en donde la startup mexicana pues se queda con un mercado muy limitado porque llegó otra, copió el concepto y lo escaló. Y eso es bastante lamentable. Entonces, empezar por tener en México la posibilidad de proteger modelos de negocio con patentes, creo que sería una premisa importantísima para empezar a cambiar el paradigma, ¿no? Alguien decía por ahí, si los mexicanos hubiéramos tenido este tipo de protección, el factoraje es mexicano, se inventó en México y se usa en el mundo entero como una fórmula financiera. Es un típico caso de modelo de negocio. O el autofinanciamiento, por ejemplo, que se usa ya en prácticamente todo el mundo, se inventó en México. Entonces, bueno, es el tipo de casos que demuestran que si tuviéramos propiedad intelectual y la supiéramos usar, generaríamos más riqueza. Nada más como ejemplo. Pues, doctor, quiero con esto solamente citar cuál es la fuente de estas preguntas y de este capítulo, que de verdad es que sí, es un evento promocional completamente, pero es una gran obra, es un gran título que de verdad es que deben de tener de cabecera y que creo que el no saber, la ignorancia, pues no es una excusa válida para nosotros que estamos en esta profesión. Entonces, pues bueno, por favor, échese un clavado porque seguramente esto solamente es un abrir de boca respecto de la obra en general. Y bueno, ya tenemos una tradición en Logic. Permitimos al final de la sesión
abrir el micrófono para recibir algunas preguntas. Primero para premiar a los que se quedan hasta el final, pero segundo para abrir realmente una conversación para que sepan que sí son escuchados, que para nosotros ustedes son importantes y el hecho de que haya eventos en vivo, pues sí hay diferencia sustancial respecto de verlos después en algún otro lugar y queremos fomentar esta participación. Así que para quienes no conozcan la mecánica, las manos levantadas en el orden en que vayan llegando tienen la posibilidad de hacer esta pregunta o esta conversación que quieran hacer. Y bueno, así que pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, es el momento de levantar la mano de forma virtual a través del Zoom para entonces abrir micrófono. Y de no ser así, entonces tendremos prácticamente que esperar hasta el siguiente martes. Son 3 martes que el doctor Jalife nos ha permitido abrir conversación, platicar acerca de su libro. Yo creo que no es una dinámica que se haya hecho antes, al menos no me había tocado verla y que me encanta porque al final del día, si bien es cierto, leer el libro es importante que el autor te lo cuente y que te esté platicando cómo se desarrolla este capítulo en específico. Es algo que la verdad es que es muy valioso y que no me ha tocado verlo antes y que esperemos sea la primera de varias dinámicas. Doctor, pues andan muy tímidos hoy, así que el compromiso era de 1 hora y media y creo que lo hemos cumplido bastante bien y bueno, pues muy contento por esto. Tenemos un valiente previo a cerrar. Adelante, Yair, gracias por... Hola a todos, buenas noches. Les debo la cámara, pero más bien es un testimonio. Yo ya tenía referencia del doctor de trabajos anteriores, de su labor académica y profesional. Entonces, en cuanto salió el libro, yo lo adquirí. Yo me quedé con la idea inicial de que por mis funciones iba a ser un texto que me serviría por la parte corporativa, pero la verdad es que me llevé una muy agradable sorpresa. Es un texto muy completo, que al menos a mí a nivel académico y profesional me dejó muy satisfecho. Y pues nada, a reconocerle e invitarlos a los que no han adquirido el libro que lo hagan porque es un texto muy completo, muy dinámico y muy interesante, muy actual. Gracias. Gracias, Jair, muy amable. Un abrazo. Pues la realidad es que muchas gracias, Jair, porque sí, coincidimos en esto. Y bueno, pues al final también quiero hacerles saber que con nosotros se encuentra personal de Tirando Blanche. Está con nosotros Guillermina Gallardo, que igual si alguien quiere pues acercarse a ella, de alguna forma obtener la obra, pues es por este medio y obviamente con... ahora sí que con las facilidades que Guillermina nos puede ofrecer, con muchísimo gusto, así es. Lo esperamos, esta es la primera de 3, la verdad es que aprovechen el hecho de que tienen a un ponente de la categoría del doctor Jalife, que creo que lo que nos permite es ver desde la altura en la que su práctica tiene, porque creo que me atrevo a decir es el abogado o el top 5 de los abogados más importantes de la categoría en México, que nos pueda venir a compartir su visión respecto de un tema en particular y su última obra. Creo que es algo impresionante y la verdad es que sí es un vistazo a muchas oportunidades que ustedes como profesionales tienen. Así que, pues, doctor, enhorabuena. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por compartir espacio. Y bueno, de parte de Logic, siempre orgullosos de poder compartir contigo y de hacerte y de saber que somos amigos, doctor. Al contrario, querido Ricardo, a ti en lo personal, a la gente del equipo de Logic y a todos los que nos acompañaron y pues nos vemos el próximo martes con mucho gusto de poder seguir platicando de estos temas que nos gustan a todos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Acuérdense que tenemos el grupo. Por favor, no salgan. Esta es la primera de 3. Igual facilitaremos cualquier acceso que tengan al material. Igual saben que los que están en el curso tienen una copia, ya sea en digital o de forma física. Así que, bueno, pues también si ustedes ya entraron al curso de contencioso, que está muy bueno y que el doctor nos acompañará la siguiente semana, pues bueno, también ya tienen ese acceso a la obra y la intención justamente era abundar en la misma. Así que bueno, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.